Nuevamente Argentina discute elecciones presidenciales y a diferencia de otros países donde poco cambia y las diferencias que uno puede llegar a ver hacia futuro pueden sonar hasta incluso menores, Argentina discute cuestiones de fondo, el rumbo del país que puede cambiar de un lado a otro de una forma muy intensa en poco tiempo y lógicamente grandes y necesarias inversiones están absolutamente paralizadas en stand-by diciendo, bueno, este país para dónde va a ir, va a seguir el control de cambios, va a abrir su economía, va a liberar un poco el mercado laboral, qué va a pasar con los impuestos. Entonces todo eso existe, todo eso mira lo que va a ocurrir ahora el fin de semana y luego en octubre, pero también hay muchos dramas en la micro, muchas cuestiones que para mucha gente y para muchas familias se le va la vida en todo esto y probablemente la que más esté a flor de piel en este momento es el drama que hay con el mercado inmobiliario y con el drama que hay tanto para alquilar o como para poner un departamento en alquiler, producto de la desastrosa ley de medios que desde esta columna nos cansamos de advertir antes y de explicar luego cuál es el motivo del fracaso de todo esto. Por eso, en este momento, donde lamentablemente dos de las tres fuerzas políticas que llegan con muchas posibilidades de mantener o de ocupar el gobierno en Argentina parecen no terminar de comprender esta cuestión, que proponen modificar la ley de alquileres con nuevas propuestas, en teoría superadoras, que vengan a solucionar la problemática de algo que está fallado de base, que está equivocado en su concepción. Por eso queremos desde este espacio marcar tres cuestiones que, aunque a simple vista parezcan no tener demasiado que ver con el drama del mercado inmobiliario, en realidad son las tres cuestiones de fondo que hay que solucionar si se quiere revertir esta situación. No solamente esta situación, sino muchas otras de Argentina, pero lo cierto es que si estas tres cosas no tienen un cambio de fondo, es imposible que el problema inmobiliario de los alquileres, como muchos otros, se pueda llegar a solucionar en Argentina. Así que vamos con estas tres, y la primera que podemos decir es la necesidad de tener moneda. Argentina no tiene moneda para pensar cómo firmar un contrato de acá, no a 2 años, a 6 meses tampoco, probablemente a la semana que viene, a ver qué va a pasar después de las primarias del fin de semana, ahora el 13 de agosto. Entonces, esa es una problemática de fondo a la hora de tener algún tipo de previsión, algún tipo de contrato, algún tipo de proyección. Sin esto es absolutamente imposible ningún contrato, no en el largo, sino en el mediano y actualmente en el corto plazo. Para otro momento quedará la discusión si es necesaria una nueva moneda. En mi opinión, la situación monetaria, viendo los antecedentes argentinos, necesita una cuestión absolutamente irreversible, pero no es esta la discusión que se tiene que dar concretamente con este punto. Lo que sí no admite discusión alguna es que Argentina necesita moneda para tener previsión y para tener contratos. Hablando de contratos, ese es el segundo punto. Lo que vino a hacer la ley de alquileres es interferir en los contratos entre partes, algo de dudosa constitucionalidad, porque si hablamos de que nuestra Carta Magna admite la propiedad privada y admite el comercio, el hecho de esta teoría que el Estado tiene que intervenir regulando por una supuesta asimetría de poder entre las partes, lo único que hizo fue embarrar la cancha. Hace falta tener moneda, pero también hace falta libertad de contratos, porque vamos a imaginar que Argentina vuelve a insistir con alguna moneda nueva y vuelve a pasar lo que está pasando, porque el Estado la imprime para financiar un déficit fiscal y vuelve a colapsar la moneda. Si al menos existiera la libre posibilidad de contratar entre partes, los contratos podrían hacer a 1 año o a 6 meses en dólares, se podrían indexar o podría ser ir modificando el monto, los plazos, y el problema de la falta de moneda estaría solucionado por los libres contratos entre las partes. Argentina no tiene moneda y tampoco tiene la libertad de pactar libremente entre las partes, como en teoría garantiza nuestra Constitución.
Entonces, luego del punto de moneda, luego del punto de la libertad en contratos entre las partes, por último, el respeto a la propiedad privada. Además de las cuestiones monetarias, además de las cuestiones de intervención entre las partes, el tema de la falta del respeto de la propiedad tiene mucho que ver con algo que ocurre cuando algunas personas se encuentran que o incumplen con los pagos, o toman una propiedad, o no deciden cumplir los términos del contrato. En teoría, el rol del Estado por medio de la justicia y la policía sería un rápido desalojo, pero como Argentina está absolutamente trastocada y por ejemplo, si una persona o una familia cuenta con algún menor o por algo, ya sea por el motivo que fuere, no los pueden desalojar de la casa, no pueden desalojar a la persona que no incumple, que no paga. ¿Qué es lo que pasa? El propietario toma mayores recaudos. Por ejemplo, pide cosas que no existen en otros países, como las garantías, como los meses de adelanto. Y lo cierto es que una persona que por ahí tiene intención de pagar un alquiler, que por ahí tiene su trabajo que le permite un sustento para pagar cómodamente un alquiler, por ahí no puede acceder a una garantía de alguien que tenga una propiedad para ponerla de garantía del cumplimiento de su alquiler, porque incluso hay gente que tiene una única propiedad, está rotulada, por ejemplo, como bien de familia, que no se puede poner como garantía. Entonces no es sencillo. Y aquí que tenemos que, por la cuestión excepcional de que alguien no pueda pagar y no se desaloje, se legisla en base al total de los casos, y las personas que más tienen necesidad de ingresar a un alquiler no lo pueden hacer por esta distorsión que se genera. Ante la falta de desalojo por falta de pago o incumplimiento, los propietarios tienden a tomar cuidados extra que terminan afectando a la gente que más necesita alquilar. En otros países del mundo uno tiene el dinero para ingresar el mes, muestra el documento, se ven los antecedentes, algo superficial, y la persona tiene acceso al alquiler. Lógicamente el propietario sabe que si esa persona no cumple, con un llamado a la policía se corrobora que la propiedad corresponde a tal persona, y la persona que no está cumpliendo con el alquiler o con los pagos es desalojada como corresponde. Al no hacerlo, aunque suene contradictorio, se complica a toda la gente que está en el mercado inmobiliario, que tiene intención de pagar y que tiene la forma como hacerlo. Por eso, aunque estas tres cuestiones parezcan no tener mucho que ver con el drama inmobiliario, hasta que Argentina no tenga moneda, hasta que no se cambie la concepción de la intervención en los contratos libres entre las partes, y hasta que no exista un respeto irrestricto a la propiedad privada como está planteado en nuestra Constitución, estas problemáticas van a terminar ensuciando el mercado y complicando, lógicamente, a las personas que tienen alguna propiedad para ponerla en alquiler, pero lo que es más dramático, a toda la gente que está en necesidad de alquilar porque no tiene techo propio, y todo esto lo termina complicando.